nuestra siguiente invitada, que le agradezco mucho nuevamente colaborador, que es Laura Carsen, conductora del programa Hecho en América, directora del programa de las Américas, y que también colabora y ha colaborado con distintos medios de comunicación de China, de Estados Unidos y de distintos países. Laura Carsen, muy buenos días, bienvenida. El micrófono, Laura. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, gracias, Laura, y gracias por acompañarme y por acompañarnos. Pues bueno, teníamos una entrevista con el embajador de Palestina que tuvimos fallas técnicas, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Y pues ese es precisamente uno de los temas que íbamos a abordar contigo, de los varios que vamos a abordar. Y uno de esos, pues es pues que Biden envía 800 millones más de armas a Ucrania. Y eso pues son situaciones dramáticas que no están construyendo vida, sino que se está construyendo muerte. Laura Carsen, ¿qué decir al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. Esta aceleración del envío de las armas a Ucrania lo que está haciendo es cerrar la puerta a las negociaciones. De hecho, casi en muchos sentidos han abandonado las negociaciones, aunque siguen formalmente, y esto es un gran debate en los Estados Unidos, no tan grande como debería ser, y sobre todo en contexto de las necesidades básicas humanas que hay todavía en esta época post pandemia, en donde de repente pueden sacar todo el dinero que quieran para armas a Ucrania y mientras retiran los apoyos a la educación de los hijos y los créditos que lograron reducir la pobreza infantil por una cantidad histórica. Entonces, no enfrenta ningún tipo prácticamente de oposición en el Congreso cuando pide estas cantidades y como mencionas, esto no, 800 millones, pues, y eso no es el primero, esto viene a cada rato, hay un paquete muy grande para las armas. Para las organizaciones que están pidiendo la negociación y la paz, también están reduciendo sus espacios, como comentabas, en el Google, que no se dejan críticas a Ucrania. Hay un control muy fuerte de la opinión pública en ese sentido. Y esto a pesar de que todo el mundo está de acuerdo en criticar, casi todo el mundo que sale, ¿no? En criticar la invasión de Rusia, no va por allí. No es una Claro. defensa de lo que está pasando por parte del ejército ruso en Ucrania, sino simplemente decir, si vamos a buscar una salida, tiene que ser una salida mutua en donde realmente hay negociaciones. Y han puesto sobre la mesa la neutralidad de Ucrania. Hay bases para seguir con una solución diplomática, pero parece que la industria de armamento y las ambiciones o los fines políticos de Joe Biden no lo permiten. Bueno, por no hablar de Putin, que tampoco es el gran negociador. No, 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 qué barbaridad. Sí, Sí, no. eso lo sabemos, sí. Sí, sí, Putin también otra pesadilla como la que se está viviendo también pues en Ucrania y ahora con estas decisiones de otra vez un presidente demócrata y si pasamos a un presidente republicano pues ya no se sabe de pronto, Laura, a veces en este tipo de decisiones pues qué es peor. Sabemos que acaban de salir de una pesadilla. Bueno, el mundo entero acaba de salir de una pesadilla llamada Donald Trump y los Estados Unidos salieron de ahí. Y ahorita con Biden, con este presidente, pues enviando 800 millones de dólares en armas. Hace una semana, si no mal recuerdo, fueron otros 800 millones. Es verdaderamente un escándalo esto. Biden tiene fama de halcón, como dicen en Estados Unidos, que es de meterse en guerras. Recordamos también que fue él que cuando los países de Centroamérica y México hicieron un esfuerzo por repensar la guerra contra las drogas, que fue él que dijo, esto va.
Y entonces sí ha sido aliado a la industria y en su perspectiva. Eso lo sabían, ¿no? Las organizaciones que pusieron como prioridad derrotar a Trump, no es que esperaban otra cosa en realidad. Esa es la retórica tan machista y esto pues sí ha sido decepcionante, por decirlo menos, pero tampoco desgraciadamente es la gran sorpresa. Ujú. Claro, y como tampoco es sorpresa, mi querida Laura, que otra vez este gobernador particular que tiene el estado de Texas, pues también Greg Abbott, del gobernador de Texas, pues vuelve a la carga contra México, Laura. Sí, yo creo que ese es el problema con un superpoder como los Estados Unidos, que las ambiciones políticas nacionales, domésticas, tienen este enorme y tremendamente negativo impacto en el resto del mundo. Es lo que estamos viendo en ese caso de Greg Abbott. Lo que hizo es que de repente, para ser el más antimigrante de todos, pidió inspecciones secundarias en la frontera, en todos los puntos mayores de cruce a la frontera de su estado, que son los más traficados, más que, bueno, pues con adición de Tijuana, pero son millones y millones y millones de productos pasan por estas fronteras, por estos puntos de entrada. Y lo que hizo es decir, con estas inspecciones secundarias que iba a salvar a los tejanos del tráfico de drogas, de migrantes y de todo lo mal que, por supuesto, viene de México según su lógica, ¿no? Entonces, lo que resultó es predecible que se hicieron unas filas, estaban reportando filas de 5 millas de camiones y esperas de 30 horas o más para cruzar la frontera, que hizo un caos en las cadenas de abastecimiento en los Estados Unidos. Y con esto logró que los gobernadores, Miquel Riquelme de Coahuila, del PRI, Samuel García, Nuevo León, Movimiento Ciudadano, Francisco García, Cabeza de Vaca, Maru Campos de Chihuahua, en esta frontera firmaron un acuerdo para hacer las inspecciones en México. Ese acuerdo no tiene sentido. Lo único que lograron con ese sentido, con ese acuerdo, fue apoyar su juego político, sus ambiciones, no sé si ser presidentes o quizá vicepresidente con Donald Trump, ¿no? Pero pues ya lo tiene muy presente. Y reforzar este discurso de que todo lo mal viene de México, de que hay que parar lo que viene de México a todo costo, porque está contaminando la vida de los y las tejanos en su estado. Firmaron esto cuando en realidad las mismas presiones de las empresas importadoras hubieran puesto fin a este ridículo juego de Abbott en la frontera, porque son consumidores estadounidenses que sufren, son empresas estadounidenses que sufren con ese tipo de cosas, pero ya firmaron el acuerdo. Él salió en Twitter diciendo, yo he logrado en 3 días lo que el presidente Biden no pudo lograr en cuántos meses, ¿no? Ya no por cuántos son de su presidencia. Entonces, pues se veía muy claramente su línea política con todo esto y, y todos perdimos. Las personas migrantes con reforzar la imagen de que son una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que no son, no hay evidencias. Los comerciantes, por supuesto, transportistas y México en general por reforzar esta imagen. Sí, es verdaderamente tremendo y complejo. Y este gobernador, que sabemos, Laura, que pues va a estar así, cada X tiempo volverá a la carga nuevamente con golpeos. El presidente López Obrador tampoco se queda callado al respecto y también le avienta sus garrotazos, Laura. Pues sí, dice que está
apoyando a la oposición con esta idea de que México no puede controlar sus propias fronteras ni su país y sí lo mencionó en la mañanera a decir esto. Porque además, como dices, esto no es el único escándalo que ha hecho este gobernador, porque solo unos días antes, por ejemplo, envió a varios autobuses con solicitantes de asilo de Centroamérica, de Colombia, de otros países que habían llegado a la frontera y los envió a Washington. Entonces, además de pedir una ampliación de Quédate en México, el gobernador Abbott ya ha iniciado el Quédate en Washington. Y es, pues, en cualquier lugar menos aquí. Puede ser la lema de los supremacistas blancos, ¿no? En los Estados Unidos, lo que está llevando él para cuestionar este movimiento bastante fuerte que creó y que consolidó Donald Trump, seguramente su ídolo, contra México y de supremacía blanca para la presidencia y tomar el poder allá. Pues hablando precisamente de estas decisiones de este gobernador contra migrantes y demás, pues qué decir, Laura, de este programa de políticas de asilo con Reino Unido. Laura, ¿qué es lo que está pasando ahí? Sí, hicimos un programa hecho en América el miércoles sobre el tema y viendo en general que esto es el último paso, quizás el más absurdo y indignante, que en toda esta política que llaman externalización del asilo, que ni siquiera llegan a tu país para pedir asilo. Y lo que, lo que decidió el gobierno de Boris Johnson es que solicitantes de asilo ya en Inglaterra los van a regresar, ni siquiera a regresar, porque la mayor parte jamás han ido al país de Ruanda, a 6.500 kilómetros de distancia, y allí es donde tienen que pedir asilo. Y eso además, a pesar de que ellos mismos formalmente anunciaron hace unos meses que Ruanda es un país que viola los derechos humanos y que es un país que no es seguro. Entonces, es una extensión de otros planes que hemos visto antes, como el Quédate en México, como los arreglos en Europa para enviar solicitantes de asilo a Turquía y otros países. Australia ya los está mandando a unas islas en el mar. No, es una idea casi medieval de deshacerse de seres humanos inconvenientes para el sistema y buscar la manera de hacerlo en que no es legal. Hay muchas sentencias de las cortes internacionales e incluso nacionales que dicen que estos planes no son legales. Ahora hay una demanda, pues se está viendo en el MPP, el Quédate en México, en las cortes en los Estados Unidos y también en México, pero no avanza. Se espera una decisión en Estados Unidos, de hecho, a finales de este mes, a ver qué dicen, o empiezan a considerar el tema a finales de este mes. Entonces, no son necesariamente legales, pero están buscando todas las maneras de diseñar planes que no son necesariamente tan ilegales que los pueden parar en el momento y que de esta manera se deshacen, además de poblaciones que como países coloniales, imperialistas, son poblaciones que están desplazadas por ellos históricamente. Sí. En muchos sentidos. Entonces es realmente muy triste. No, y es un escándalo, Laura. O sea, ¿cómo si vas a gestionar asilo en Reino Unido, pues hay que irse a Ruanda? Es de veras, o sea, es escandaloso. ¿Cómo, no, y uno piensa en la trayectoria de esta gente, ¿no? Algunos saliendo de zonas de conflictos, de condiciones inimaginables para nosotros que vivimos más cómodamente, ¿no? Y llegan, lo que tienen que hacer para llegar al Canal de la Mancha y llegar a Inglaterra para que les digan
idea es que no van a tener que volver mucha gente a África porque pues ya cuando saben que van a acabar en Ruanda ya no van a venir. Esa es su meta, ¿no? Pero es de lo más cruel porque toma en cuenta en lo más mínimo y lo mismo se puede decir de Quédate en México. ¿De dónde viene esta gente? ¿Por qué huyeron? ¿Qué necesita? ¿No? Sí, y luego puede ser recibida de forma racista, por ejemplo, desde nuestro país, a veces por ciudadanos mexicanos o mexicanas y por el propio Estado mexicano que también pues los coloca a un lugar o en otro. Así que es esta tragedia, esta multitragedia que pues poblaciones, familias enteras a veces se ven obligadas a huir del terror y del horror que están viviendo en sus municipios, estados o países, tienen que huir, quieren llegar a los Estados Unidos y todavía tienen que cruzar México, y eso se convierte comúnmente en otra pesadilla, y es una pesadilla que no termina. Y hablando de pesadillas, mi querida Laura, pues una pesadilla recurrente que pareciera que nunca va a terminar, otro afroamericano asesinado en los Estados Unidos a manos de un policía. Sí, esto sí es el cuento de no acabar porque eh, vimos con Black Lives Matter el avance en, en, en la conciencia pública, por lo menos, de cuánto pasa esto. Había propuestas de ley para monitorear por lo menos la policía, para que no pasara. Había propuestas para incluso para ir a otro modelo de policías, para eliminar ese problema que es tan grave. Se cambió algo en la conciencia, pero no ha cambiado la práctica. No ha cambiado la práctica y ya otra vez vemos estos casos y una de las razones tiene que ver con la guerra contra las drogas también, porque lo que tienen, que es común en muchos es lo que llaman las órdenes en que no hay que ni tocar la puerta y entran a la casa de las personas y allí pues empiezan disparando. Eso ha sido el caso de Breonna Taylor y de otros también. Aquí, pues una persona de la República del Congo, ¿no? Que probablemente ni tenía mucho, parece que la familia ni conocimiento del inglés, lo mínimo, ¿no? Y empieza a correr y lo matan. Y lo matan, pero casi lo ejecutan, perdón, porque estaba cerca y tenía ya la pistola en la cabeza y nada cambia. Y otra vez, ¿qué hacen con el policía que comete este crimen? Obviamente un crimen y que está grabado porque él apagó su cámara, pero otra persona lo grabó y lo entregó. Entonces, ¿qué le hacen? Le mandan a suspensión con pago diciendo que no, todavía no está acusado. Imagínate, Ernesto, si fuera al revés, un Sí. hombre afroamericano que mata a un policía y le dicen, ay, sí, adiós, a ver si metemos cargos o no. Ah, No, así es, mi querida Laura. Permíteme leer tantito algunos mensajes, Laura. Eh, Laura, muy buena analista, clara y precisa e inteligente, dice Ana Depilación. Eh, Elvira Hernández, son unos verdaderos hijos de Suchi, no decimos más, no completamos la frase. Leno Mario, saludos desde Nueva York, soy de Puebla, tengo 20 años sin mirar a mis padres, perdón. Espero algún día llegar a abrazar a mis padres con mi familia. Gracias por la información a pie de página, que parece que está publicando algo sobre eso. Eh, Dice también Guadalupe Ibáñez, lo más triste es saber que en Estados Unidos
no va a dejar pasar como presidente a nadie diferente a los malosos que ya han estado en la silla presidencial. Gaby Salazar, tienes mucha razón. Laura Carsen, una mujer muy inteligente. Elvira Hernández, excelente. Laura Carsen. Comentan también a Leonardo Peña, está muy interesante también escuchar a Laura como invitada y no solamente como conductora. Pues sí, luego uno no sabe, no, pues mejor como conductora, no, mejor como en la entrevista. Pues yo prefiero las dos, perdónenme usted. En fin, dice Ileana Lara, normalmente no revelan sus nombres, no sirven las cámaras, no los trae la justicia en un sistema que protege a los supremacistas blancos. Liz Flores, excelente explicación de Laura Carsen. Dice Run Lola Corre, 40% de las deudas de los estadounidenses no tienen dinero para capacitar policías. Ya le están diciendo al pobre Alberto, dice, de lo que se perdió Alberto Nájar esta mañana, estuvo tremenda. Nora Brie, también excelente. Laura Carsen. En fin, hay muchos comentarios que te felicitan, Laura. Laura, estaba pues bien merecido. Yo estoy muy agradecida por ese espacio de platicar sobre cosas que pienso y compartirlo y saber las respuestas del auditorio. Es realmente un espacio muy bonito y te lo agradezco, Ernesto. Pues nosotros también te agradecemos, Laura, porque en realidad siempre esa mirada y esa manera, además de conducir y además de tener estas entrevistas para que puedas compartir con la audiencia, uno, lo que está sucediendo en varias regiones de América y del mundo, y dos, pues esa mirada y esa reflexión que siempre nos regalas. Y hablando de eso, Laura, pues que también se están prohibiendo libros, Laura. Ay, sí, eso ha sido una tendencia muy fuerte. Empieza desde la ultraderecha, por supuesto, ¿no? Ellos tienen una lista y redactan una lista de libros. Los libros tienen muchas cosas en común. La gran mayoría tienen como protagonista o autor a una persona de color, como dicen ahí, afroamericano, latino, asiático, ¿no? Pues entonces dicen que estos libros dañan a la niñez blanca porque se sienten culpables y mal con su propia identidad. Ese es el argumento contra la diversidad y contra los libros, no solo que no los lean, sino que hay que destrozarlos y quitarlos de la escuela. Otros libros que hablan de identidad sexual, LGBTQ y como autor o protagonista. Igual, esto también está en la lista. Algunos estados ya han adaptado las reglas que les ponen la ultraderecha para quitar estos libros de las escuelas públicas. Otros están resistiendo, California, por supuesto. Y en Nueva York, en la biblioteca, tienen un programa de que todos estos libros los puedes sacar gratis, ¿no? Como reacción a lo que están haciendo, pero la gente está escandalizada. Es otro indicio de lo que llaman las guerras culturales de la derecha en los Estados Unidos, que va mucho más allá de contienda electoral, mucho más allá incluso de diferencias sobre temas políticos, y busca cambiar su manera de ver su mundo desde las pequeñas generaciones, ¿no? Sí, Para mantener. Están pensando no solamente en los que están, sino en los que vienen y en lo que sigue. Es verdaderamente tremendo. Ojalá también, pues la izquierda o lo que sea que como se llame, cuando hablo me refiero a izquierda institucionalizada, que luego pues hay muchas dudas si la izquierda institucionalizada, como en México, pues realmente es izquierda o no. Luego se dicen de centro
y luego realmente Progresistas a es un lo, progresista, sí. Y en sí, ya lo realidad, sabemos. sí, en realidad luego dices, bueno, pues ¿y qué es el centro, no? ¿Existe eso? ¿Cómo definirlo? Laura, hay más comentarios de la audiencia. Dice Ivette Dima, Laura Carsen, excelente en sus análisis, excelente en sus análisis, la admiro. Las mujeres que participan en Momentum son admirables. Lilia Sánchez, totalmente de acuerdo, Laura es genial, conocedora y explica muy bien los casos. Gracias, Rompeviento, por hacerla accesible a nosotros. Nora Brie, libros prohibidos, dice, eso es fascismo. Iliana Lara, eso se llama fragilidad blanca. Pues sí, es este asunto que hay mucho en los Estados Unidos del sentimiento de culpabilidad, white guilty, ¿no? Que le llaman ahí, Laura, y que eso diga la derecha, eh, pues que eso es lo que quiere combatir, que no haya un sentimiento de culpabilidad, pues por todas las masacres, genocidios, abusos o excesos que han comunicado, que han cometido autoridades de los Estados Unidos, Laura. Sí, sí, lo que quieren es que se asuman sus privilegios con orgullo y con la opresión y represión de todo lo demás, que ha sido la historia, ¿no? Y no quiere que cambie. Así es, mi querida Laura. Pues Laura, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo en nombre de quienes conformamos Momentum, Alberto Nájar, que en su ausencia también te doy las gracias, y nosotros quienes formamos Rompeviento TV. Gracias, Laura, por acompañarnos. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y te invitamos también ahí. Hoy vamos a tener una tertulia, así que a ver si quieres asistir, puedes asistir. Hoy tenemos una tertulia con los maxi abogados David Peña, Federico Anaya y con la doctora Violeta Núñez. Ay, muy bien. Se aprobó esta ley minera, Laura, usted, audiencia que nos está escuchando, y el dictamen que había enviado el presidente López Obrador a lo que se terminó aprobando, que se terminó publicando en el diario oficial de la Federación, pues se modificaron algunas cosas. Es como eso que le llamamos la letra chiquita. Hay algunos cambios, y vamos a analizarlos a profundidad ahí con los maxi abogados y con Violeta Núñez. Así que de ahí, si tienes chance y si tu pie te lo permite, que espero que vaya mejorando, Laura, pues ahí estaremos hoy, y a usted, audiencia que nos esté escuchando, a partir de las 7 de la noche en el Tierra Adentro, ahí en la calle Milán, número 22. Laura, que tengas muy buen día, muchas gracias. Igualmente, un abrazo, Ernesto. Muchas Gracias, gracias. gracias.